Después de renacer, recuperé toda la bondad que le había mostrado a Eric. Ya no tenía que pasar hambre para guardarle panecillos extra y metérselos en los brazos. Tampoco tenía que trabajar incansablemente en empleos ocasionales día y noche para mantenerlo y que pudiera concentrarse en sus estudios. En mi vida pasada, Eric ocultó la mayor parte de su salario y se lo dio en secreto a Julia para que pusiera un negocio. Más tarde, cuando tosía sangre todos los días debido a un cáncer de estómago, él, ya exitoso y famoso, me dijo que ya no teníamos nada en común. Me rogó que dejara a él y a Julia, su supuesta pareja destinada, estar juntos. Esta vez, cumpliré su deseo. Abrí el calendario y miré la cuenta regresiva para el examen de ingreso a la universidad, decidiendo caminar un camino sin él. Capítulo 1. Cuando mi prima me entregó los libros prestados para prepararme para el examen de ingreso a la universidad, bromeó: los pediste para Eric, ¿verdad? Realmente haces mucho por él. Ahora que los exámenes están de vuelta, si entras en la universidad, finalmente podrás disfrutar de una vida mejor. Sonreí pero no dije nada. Mi prima se equivocó. Estos libros serán para mí, y en el futuro, mis días con Eric no tendrían dulzura, solo amargura interminable. Por suerte, ya no planeaba quedarme con él. Capítulo 2. A partir de ahora, ya no tendré que pasar hambre día tras día. No más guardar comida para alimentar a Eric. No más trabajar sin descanso en un puesto de comida, soportando miradas frías y burlas, solo para apoyar sus estudios en todas las estaciones. En mi vida pasada, Eric finalmente tuvo éxito. Se convirtió en maestro, un profesor. Luego me despreció, llamándome una vergüenza por vender comida en público, manchando su reputación como profesor de una universidad prestigiosa. Me dejó a cargo de su madre paralítica. Quédate en casa y cuida de mamá. Al menos así no me humillarás más. Tomé la escasa asignación doméstica que me daba, cocinando comidas deliciosas para nuestra hija mimada mientras soportaba el mal temperamento de su madre. Cada día la alimentaba, la bañaba y la cuidaba. La mayoría de los días, apenas tenía tiempo para comer algunas sobras antes de arrastrarme a la cama para enfrentar otro día. Ni siquiera sabía cuánto ganaba Eric. Constantemente ahorraba y sacrificaba para ofrecer lo mejor a nuestra familia. Cuando el hambre era insoportable, bebía agua fría en medio de la noche, fingiendo que podía adormecer mi estómago y hacer desaparecer el hambre. No fue hasta más tarde que descubrí la verdad. Eric había escondido la mayor parte de su salario y se lo había dado en secreto a Julia para que iniciara su negocio. Pasaron los años, su madre murió y nuestra hija creció, y yo me quedé con nada más que un cuerpo lleno de enfermedades. Para entonces, Eric me despreciaba aún más. Dijo que no podía entender sus ambiciones y que no tenía manera de conectar con su intelecto. Dijo que yo era solo una ama de casa y que ya no hablábamos el mismo idioma. Apretando su cabeza como si estuviera sufriendo, me dijo que ya había tenido suficiente, como si él fuera la víctima. Incluso nuestra hija dijo: mamá, deja ir a papá. ¿No ves que cada día contigo es solo miseria para él? Julia ha esperado por él todos estos años. Perdió su vida contigo. Déjalo pasar el resto de sus días en paz con Julia. Comparada conmigo, una ama de casa ignorante, Julia se había convertido en una poderosa mujer de negocios que podía regalarle a nuestra hija autos de lujo y bolsos de diseñador sin pestañear. La llevaba a lugares de alta categoría y la presentaba a personas influyentes. Pero fui yo quien le enseñó pacientemente a hablar palabra por palabra cuando estaba aprendiendo. Fui yo quien la llevó al hospital en medio de la noche bajo la lluvia cuando tenía fiebre alta. En un ataque de ira, rompí todo en la casa. Juré que no dejaría que esos ingratos tuvieran una vida fácil. Me miraron entonces como si estuviera loca. Poco después, Eric y nuestra hija se mudaron sin dudarlo a la casa de Julia. Cuando mi cáncer de estómago empeoró y estaba vomitando sangre en el suelo, ellos viajaban por el país como una familia feliz de 3. Sus fotos fueron publicadas en internet. Un renombrado académico y una exitosa empresaria. Todos decían que eran la pareja perfecta. Así que decidí concederle a Eric y Julia su deseo. Ya no lo quería, y nunca daría a luz a esa hija ingrata. Esta vez, caminaría un camino sin ellos. Capítulo 3. Cuando regresé a casa, Eric estaba en la cocina cocinando fideos. Usó 1 libra de harina blanca que había intercambiado por 10 libras de grano grueso. Hizo una sopa con huevo como base y agregó las verduras que yo había cultivado. Preparó un tazón de fideos coloridos y fragantes, y se lo sirvió a Julia. Julia, vestida con una blusa de flores, se paró a su lado, aspirando suavemente por la nariz mientras decía con dulzura: huele delicioso. Eric, eres tan buen cocinero. Ojalá pudiera comer tus fideos todos los días. En el pueblo, todavía recibíamos comida según los puntos de trabajo, y tanto Julia como Eric eran jóvenes educados enviados al campo. Cuando Eric llegó, ni siquiera podía cavar la tierra.
Julia era aún más inútil. El primer día se golpeó un dedo del pie y estuvo descansando en el alojamiento de los jóvenes educados durante medio mes. En la época de la cosecha, recibieron muy pocos granos y apenas podían comer una comida al día. En ese entonces, estaban tan hambrientos que sus ojos brillaban de desesperación. Incluso el grano más áspero lo tragaban como podían. Hasta que Eric me salvó de ahogarme. Nos encontraron abrazados y empapados, y el rumor se extendió por el pueblo. No tuvo más remedio que casarse conmigo. Después de formar nuestra familia, recibimos más puntos de trabajo. Cambió casi todo el grano por harina blanca, y Julia se convirtió en una visitante habitual en nuestra casa. Eric sonrió. Si te gusta, ven cuando quieras. De todos modos, no comes mucho. Cuando me vio, su expresión se congeló incómodamente. Antes, siempre preparaba comida para Julia a mis espaldas, cuando yo no estaba. Esta fue la primera vez que lo atrapé en el acto. Julia, en cambio, se veía inocente. Zoe, ¿has vuelto? Eric hizo fideos. ¿Quieres un poco? Su actitud tan cómoda la hacía parecer más la dueña de casa que yo misma. Claro, fue Eric quien le dio esa seguridad y confianza. Me reí fríamente y le dije a Eric, de ahora en adelante, nuestros puntos de trabajo se contarán por separado y también comeremos por separado. Antes, él hacía esto porque sabía que, aunque estuviera muriendo de hambre, siempre llenaría su estómago primero. Pero esta vez, no sería tan estúpida. Antes de que Eric pudiera hablar, Julia ya estaba al borde de las lágrimas. Zoe, no culpes a Eric. Fue mi culpa. No peleen. Por favor, no volveré a venir. Salió corriendo llorando, y Eric me miró con decepción. Zoe, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? ¿Qué te ha pasado? En el pasado, este truco siempre funcionaba conmigo. En ese entonces, todo mi mundo giraba alrededor de él. Él era un joven educado, alto y refinado, totalmente diferente de los hombres sudorosos del campo. Si no fuera porque me salvó cuando caí al agua, nunca habríamos terminado juntos. Mi inseguridad me hacía preocuparme por su opinión constantemente, tratándolo como si fuera un dios al que debía adorar. Tenía miedo de desagradarlo, pero ahora, simplemente sonreí con frialdad. Piensa lo que quieras. Capítulo 4. Eric se quedó atónito por la frialdad en mi rostro. Me miró durante mucho tiempo sin decir una palabra. Lo ignoré y entré sola a mi habitación. Unos minutos después, Eric salió con el tazón en la mano, persiguiendo a Julia. Por supuesto, había preparado esos fideos especialmente para ella. No estaría tranquilo hasta que se los diera de comer él mismo. Un dolor agudo atravesó mi corazón. Pensé que, después de vivir otra vida, esas heridas ya habrían sido enterradas por el tiempo. Pero resultó que no era tan fácil dejarlo atrás. La amargura y el resentimiento eran como cicatrices profundamente grabadas en mi corazón. Me recordaban una y otra vez. Desvié la mirada hacia el calendario y marqué con fuerza la fecha del examen de ingreso a la universidad. En mi vida pasada, también tuve la oportunidad de presentarme al examen. Aunque crecí en el pueblo, llegué a estudiar hasta primer año de secundaria. Pero cuando restablecieron el sistema de exámenes, ya estaba casada con Eric. La familia no tenía dinero, y alguien tenía que trabajar para mantener el hogar. Naturalmente, esa persona fui yo. Cuando finalmente logré que Eric terminara sus estudios y retomé mis libros, los llantos de nuestra hija llenaban la casa. Eric salió furioso de su estudio, molesto, preguntándome si sabía cómo ser madre y cómo podía ser tan despiadada para ignorar a nuestra hija. Le propuse que me ayudara, pero me respondió con enojo, preguntando cómo íbamos a sobrevivir si él no trabajaba. Y así, cedí poco a poco, hasta que las arrugas aparecieron en las esquinas de mis ojos y el tiempo se escapó. En las noches tranquilas y solitarias, solía sostener los libros de preparación para el examen de aquel año y leerlos una y otra vez, como si esa fuera la única forma de llenar el vacío en mi corazón. Ahora que el destino me ha dado otra oportunidad, no permitiré que nadie se interponga en mi camino. Abrí mi libro y me prometí en silencio. Un mes, solo un mes más. El tiempo pasará rápido. Capítulo 5. Eric volvió a casa tarde por la noche. Miró la cocina fría y vacía y parecía visiblemente desconcertado. No importaba lo tarde que llegara antes. Siempre había comida caliente y agua lista para él. Había pasado solo un día, y ya se sentía incómodo, especialmente cuando vio que había movido sus pertenencias al cobertizo. Se quedó merodeando afuera de la puerta durante mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de dormirme, su voz llegó desde afuera. Lo que pasó hoy fue mi culpa, pero Julia no es una extraña. Vinimos juntos desde la ciudad al campo. Ella es solo una chica. No conoce bien este lugar. Por supuesto, como su hermano mayor, tengo que cuidarla. Está acostumbrada a comer comida fina en la ciudad y no puede digerir los granos gruesos. Ha perdido peso por eso. ¿Cómo podría ignorarla como su hermano? ¿Hermano?
qué excusa tan conveniente. En mi vida pasada, este supuesto hermano terminó compartiendo la cama con su querida hermana. La habitación volvió a quedarse en silencio, dejando solo el sonido de nuestra respiración. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de Eric volvió a sonar, apagada. Si tanto te molesta, no la dejaré venir más a comer. Me di la vuelta y fingí no haberlo escuchado. Sabía que no importaba cuántas promesas hiciera, no serviría de nada. Mientras Julia derramara algunas lágrimas y le suplicara con dulzura, él olvidaría todos sus llamados principios. Ya estaba más que acostumbrada. Capítulo 6. En los días siguientes, fui a trabajar como de costumbre y aproveché cada momento libre para estudiar. Eric había planeado enfocarse en sus estudios durante esta última etapa, pero después de que separé nuestros suministros de comida, tuvo que pasar sus días trabajando con la azada para ganar puntos de trabajo y mantenerse a sí mismo, además de seguir proporcionando harina fina para Julia. Los rumores comenzaron a esparcirse en el pueblo. La gente murmuraba que yo estaba comiendo panecillos de harina blanca todos los días mientras mantenía deliberadamente a Eric ocupado, impidiéndole prepararse para el examen y obligándolo a quedarse atrapado en el campo conmigo. Ya había habido otros casos de jóvenes educados que se casaron con chicas locales en el pueblo, pero una vez que esos hombres encontraban una oportunidad, hacían todo lo posible por regresar a la ciudad, dejando atrás a sus esposas e hijos. Después de todo, volver a la ciudad no les impedía casarse con otra mujer y empezar una nueva vida. Cuando la gente le preguntaba a Eric sobre los rumores, él respondía con evasivas, nunca aclarando la verdad. Esto solo hacía que los chismes parecieran más creíbles. Me enteré de los rumores 5 días después. La vecina me miró con aprobación y dijo, eres una chica lista. Los hombres necesitan ser atados y controlados adecuadamente. ¿De qué sirven la universidad y los estudios? Una vez que logran algo, se van volando. Sabía que, además de fingir defenderme, estaba allí principalmente para disfrutar del drama. En sus ojos, una chica de pueblo como yo no merecía a alguien como Eric, que venía de la ciudad. Así que, naturalmente, asumieron que haría cualquier cosa para mantenerlo atado. El pensamiento me dio náuseas. Estaba a punto de responder cuando una voz sonó detrás de mí. Hermana. Me di la vuelta y vi a Marco, empapado de sudor, cargando un gran saco. Entró a la casa, jadeando, y golpeó el saco de grano con una sonrisa. Hermana, si quieres harina blanca, solo dímelo. Puedes tener toda la que quieras. Este es un momento importante. Deja que Eric se quede en casa y estudie como es debido. Una vez que entre en la universidad, podrá llevarte a la ciudad para una vida mejor. Capítulo 7. Mi mamá falleció cuando yo tenía 5 años, y Marco solo tenía 2. No mucho después, mi papá se volvió a casar. Aunque hizo todo lo posible por cuidarnos, crecer bajo una madrastra nunca fue fácil, especialmente después de que mi papá tuviera más hijos. No sabía cómo Marco consiguió este grano, pero al verlo, en una edad en la que debería estar creciendo fuerte, tan delgado como un palo de bambú, no pude evitar sentir un nudo en la garganta. Marco se preocupó. Hermana, ¿qué pasó? ¿Eric te maltrató? Dime y yo me encargo de él. En mi vida pasada, después de mudarme a la ciudad, mi vida estaba hecha pedazos. Marco vino a verme en ese entonces. Él se había quedado en el campo, viviendo una vida dura, pero cuando me vio comiendo arroz blanco con verduras encurtidas, sus ojos se enrojecieron. Me metió en las manos los últimos 200 yuanes que tenía. Cuando corrí tras él, su figura encorvada de 30 y tantos años corrió tan rápido como pudo, como si tuviera miedo de que lo alcanzara. En esa casa, yo no podía quejarme como madre y esposa. No era más que una campesina sin educación viviendo a la sombra de Eric. Hacía mucho tiempo que no sentía un cariño tan incondicional. Sonreí y dije, estoy bien, Marco, estoy muy bien. Pero las lágrimas rodaron por mi rostro sin que me diera cuenta. Capítulo 8. Rápidamente inventé una excusa y mandé a Marco de vuelta. Sabía que no me creyó, pero no podía añadir más cargas a su vida. Por la tarde, Eric volvió del trabajo. Cuando vio el montón de grano, primero se alegró, luego, como si recordara algo, se sintió incómodo y dijo, ¿vino tu familia? Me burlé. Sí, oyeron rumores de que estaba acaparando harina blanca mientras obligaba a mi esposo a trabajar hasta morir. Temían que me ahogara en los chismes de la gente. El rostro de Eric se puso rojo. Sé que te he fallado, pero esto no tiene nada que ver con Julia. Ella es una chica de ciudad, no puede soportar rumores como estos. Solo me preocupaba por ella. Se quedó callado, pero yo sabía lo que quería decir. En ese entonces, cuando nuestra hija de repente tuvo fiebre alta y necesitó ser hospitalizada, yo ya había gastado todo nuestro dinero en las necesidades del hogar. Al final, tuvimos que pedir dinero prestado a los colegas de Eric para pagar las cuentas médicas. Incluso su compañero le preguntó con curiosidad, «Profesor,
Su salario no es bajo. ¿Cómo es que no tiene ni siquiera para una emergencia? Eric no se atrevió a admitir que le había dado la mayor parte de su sueldo a Julia. En cambio, me culpó a mí. Dijo que me había dado todo su salario y que yo lo había desperdiciado sin pensar, hasta que no quedó nada. Cuando me enteré, ya tenía fama entre los conocidos de Eric de ser una mujer derrochadora y egoísta. Todos simpatizaban con él por haberse casado con alguien como yo. Incluso nuestros vecinos lo compadecían. Zoe, sé que no tienes mucha educación. Tú vives bien todos los días. Pero mira a Eric, su traje ya está desgastado. Si sigues así, un día se irá y te arrepentirás. Estaba tan enojada que lo enfrenté para preguntarle por qué me trataba así. Pero Eric actuó como si tuviera razón. ¿Qué tiene de malo que la gente hable un poco de ti? Eres solo un ama de casa y casi no sales. Julia es diferente. Ella tiene un negocio y la reputación lo es todo. No podemos dejar que los rumores la afecten. Puede que el tiempo haya retrocedido, pero Eric seguía siendo el mismo Eric. No había cambiado. No quería decirle ni una palabra más. Cuando me di la vuelta para irme, Eric me detuvo. Se veía nervioso y dijo, Zoe, ¿puedes no hablarle de esto a Julia? Es una chica sensible. Te prometo que cuando entre a la universidad y volvamos a la ciudad, dejaré de verla. Tendremos una buena vida juntos. Sentí como si una sierra desgarrara mi pecho, rompiendo mi corazón en pedazos. Sabía que ese resentimiento enterrado estaba saliendo a la superficie de nuevo. Quería gritar, como lo hice en mi vida pasada. Quería preguntarle por qué me trataba así. ¿Por qué la dignidad de Julia valía la pena protegerla y la mía no? Pero en lugar de eso, bajé la mirada y oculté todas mis emociones. Algunas palabras no tienen sentido sin importar cuántas veces las digas. No puedes despertar a alguien que finge estar dormido. Forcé una sonrisa y lo miré fríamente. No te preocupes. No voy a buscar problemas. Luego regresé a mi habitación y miré la fecha marcada en el calendario. Me dije a mí misma, Zoe, no tienes que aguantar mucho más. Solo 20 días más. Y finalmente serás libre. Capítulo 9. No solo no expondría esta mentira, sino que también me aseguraría de que este frágil equilibrio se mantuviera. Eric pensaba que tenía todo el tiempo del mundo, pero no sabía que esta era su única oportunidad para presentar el examen de ingreso a la universidad. Cuando regresara a la ciudad, sus hermanos perezosos y codiciosos ya habrían ocupado la casa y los trabajos de la familia, y su madre, siempre amarga, no apoyaría su educación. En cambio, lo explotaría para mantener a sus otros hijos. En ese momento, sin dinero, sin hogar, sin trabajo y con Julia dependiendo de él, ¿de dónde sacaría Eric las fuerzas para intentarlo de nuevo? Pero nada de eso tendría que ver conmigo. La fecha del examen se acercaba cada día más, y no quería perder más tiempo con él. Tal vez por culpa, Eric dejó de visitar a Julia en los días siguientes. Incluso la comida que le enviaba se la llevaban otros jóvenes educados. Comenzó a salir temprano y regresar tarde. Un día, incluso trajo un nido de huevos de pájaro. Recordé que cuando recién nos casamos, hizo lo mismo, me trajo huevos de pájaro del bosque. En ese entonces, los cociné, y nos comimos uno cada uno, compartiendo sonrisas dulces. Pero ahora, verlos solo me daba náuseas. ¿De verdad pensaba que me podía apaciguar tan fácilmente? ¿Qué podía darme una bofetada y luego calmarme con un caramelo? Capítulo 10. Ante estos cambios, la primera en perder la paciencia fue Julia. Ese día, mientras recogía leña en las colinas, ella bloqueó mi camino. Julia llevaba una blusa rosa claro, con el cuello ligeramente abierto, mostrando su pálido cuello. Parecía una delicada flor a punto de florecer, completamente fuera de lugar en este pueblo rural, y aún más fuera de lugar comparada conmigo. Alguien que había crecido con las manos en la tierra. Notó mi mirada fugaz, y un destello de orgullo cruzó por sus ojos. Hermosa, ¿verdad? Eric me la compró. Pensó que me enfadaría, pero no lo hice. En mi vida pasada, Eric le dio mucho más. Dinero para iniciar su negocio, conexiones para hacer crecer su red. Yo solía llorar por eso y discutí con él innumerables veces, pero con el tiempo, me cansé de pelear y dejé de importarme. Al ver que estaba por irme, Julia volvió a bloquear mi camino. Zoe, ¿de verdad crees que Eric alguna vez se habría fijado en ti si no hubieras fingido ahogarte para que te salvara? Eric no te pertenece, y mucho menos a este pueblo apartado. Él tiene sueños y ambiciones. Cuando entre a la universidad, el mundo se abrirá para él. ¿De verdad crees que seguirás estando a su altura entonces? Julia había dicho las mismas palabras en mi vida pasada. En ese entonces, se sentó en un auto de lujo, mirándome con desprecio mientras yo volvía del mercado con bolsas de verduras. Eric se casó contigo para tener hijos y cuidar a su madre. No eres más que una criada. Pero su dinero y amor, esos siempre fueron para mí. En ese momento, sus palabras fueron como puñaladas en el corazón. Pero ahora,
Solo me reí con frialdad. ¿Terminaste? Si tanto lo querías, ¿por qué no estuviste con él antes de que nos casáramos? En ese entonces, Julia coqueteaba con el hijo del jefe del pueblo, esperando usar sus conexiones para volver a la ciudad, pero cuando se reanudaron los exámenes de ingreso a la universidad, se dio cuenta de que no había estudiado nada y no tenía posibilidad de aprobar. Así que volvió a fijarse en Eric. El rostro de Julia se torció incómodamente y, de repente, cayó de rodillas con un golpe. Las lágrimas brotaron en sus ojos en un instante. Zoe, prometo que me mantendré alejada de Eric. Por favor, te lo suplico. No informe sobre esto, arruinaría su futuro. Antes de que pudiera entender su repentino colapso, me empujó y rodó colina abajo. Caí al suelo, y mi tobillo se cortó con la leña esparcida. La sangre goteó poco a poco, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura pasó corriendo junto a mí, yendo directamente hacia Julia. Cuando finalmente logré levantarme, vi a Eric sosteniendo a Julia, con la ropa llena de barro pero completamente ilesa. Frunció el ceño y me miró con frialdad. Te lo dije antes, si estás enojada, desquítate conmigo. ¿Por qué molestar a otra persona? ¿Otra persona? Levanté mi pantalón rasgado, mostrando la herida sangrante, y dije con frialdad, ¿cuándo te quedaste ciego? ¿Esto parece algo que haría alguien a sí mismo? La mirada de Eric cayó en la sangre y vaciló por un momento, pero Julia, con lágrimas en los ojos, le tiró de la manga con tristeza. Eric, fue mi culpa. Échame la culpa a mí. Estaba asustada. Ella dijo que nos reportaría a la comuna. Si terminas con una mala reputación, tal vez no puedas presentar el examen. Ella siguió llorando y, de repente, se desmayó en los brazos de Eric, pálida como un fantasma. Y Eric le creyó. O tal vez solo necesitaba una excusa para justificar su corazón ya inclinado hacia ella. Me lanzó una mirada fría antes de girarse y marcharse con Julia en brazos, mirando cómo se alejaban. Solté los puños que había mantenido apretados, y el frío en mi corazón pareció disiparse poco a poco. No importa, solo quedan 10 días. Puedo soportarlo. Capítulo 11. Para consolar a la angustiada Julia, Eric regresó muy tarde. Desde ese día, parecía que finalmente había encontrado una excusa para reunirse con Julia una y otra vez, incluso por las noches. No sabía qué hacían afuera, ni me importaba. Acostada en la cama, repasaba las preguntas y textos que había estudiado durante el día. Este cuerpo joven era increíble. En mi vida pasada, cuando ya era mayor, tenía que leer un artículo 10 o incluso 100 veces y aún así no lo recordaba. Ahora, todo parecía quedar grabado en mi mente con facilidad. Esa sensación me tranquilizaba, pero incluso mientras me dormía, una extraña sensación de inquietud persistía en mi corazón. Sentía como si hubiera olvidado algo importante. No fue hasta que me despertó un fuerte ruido en medio de la noche que de repente lo recordé. En mi vida pasada, fue más o menos en este momento cuando cayó una fuerte tormenta. La casa en la que vivíamos Eric y yo había sido asignada para los jóvenes educados, pero era vieja y estaba en mal estado. Bajo la lluvia torrencial, terminó derrumbándose. En aquel entonces, tanto Eric como yo estábamos fuera, pero esta vez, estaba aquí para enfrentarla de frente. Las gotas de lluvia, del tamaño de granos, golpeaban mi cara y mi cuerpo. Un trueno ensordecedor rompió el cielo, iluminando las tejas esparcidas y las vigas caídas a mi alrededor. Mirando la casa tambaleante, me estremecí y comencé a abrirme paso en la oscuridad bajo la lluvia. El cielo me había dado una segunda oportunidad. Todavía no había aprobado el examen. Todavía no le había dado a Marco una vida mejor. No podía morir aquí, pero justo en ese momento, la pared a mi lado, debilitada por la lluvia, se desplomó con un fuerte estruendo, cayendo sobre mí. Los escombros pesados me inmovilizaron la parte inferior del cuerpo, como si me hubieran encadenado. Luché y grité pidiendo ayuda, pero en medio del aguacero, nadie podía oírme. De repente sentí un odio profundo, odio hacia el destino por darme una segunda oportunidad solo para torturarme de esta manera. Odio hacia Eric. Si no hubiera ido a ver a Julia hoy, no habría terminado así, pero, sobre todo, me odiaba a mí misma. Estaba tan enfocada en prepararme para el examen que olvidé algo tan importante. La lluvia seguía cayendo, como si intentara lavar los últimos rastros de calor de mi cuerpo. Justo cuando mi conciencia comenzaba a desvanecerse, escuché a alguien gritar mi nombre. Hice un esfuerzo por abrir los ojos y vi a Marco desafiando la lluvia, cavando en el barro con las manos desnudas mientras lloraba y reía al mismo tiempo. Hermana, no te duermas, ya casi te saco de aquí. Alguien, ayúdenme, mi hermana está aquí, vengan y échenme una mano. En respuesta a sus gritos, mi papá llegó con más personas, mientras el grupo trabajaba junto para sacarme a un lugar seguro. Alguien de repente recordó, esperen, y Eric,
¿Está atrapado bajo los escombros? Rápido, búsquenlo. Pero no tardaron en darse cuenta de que no hacía falta buscar, porque Eric estaba parado allí mismo, bajo un paraguas, abrazando a Julia entre la multitud. Capítulo 12. El incidente repentino hizo que la mayoría de los aldeanos se reunieran alrededor. Algunos sostenían antorchas, otros llevaban lámparas de queroseno, iluminando brillantemente el claro. Eric estaba entre la multitud. Cuando vio mi estado, su rostro cambió, dejó caer el paraguas y corrió hacia mí, pero Marco fue más rápido. Le dio una patada a Eric, tirándolo al suelo y lo inmovilizó en el barro, golpeándolo una y otra vez. Maldito. ¿Dónde estabas cuando mi hermana estaba en peligro? ¿Dónde estabas? ¿Sabes que casi muere hace un momento? Julia soltó un grito agudo e intentó apartar a Marco. En cambio, Marco le dio una bofetada. Descarada. Ya he aguantado suficiente contigo. Has estado comiendo el pan blanco que mi cuñado le dio a mi hermana y aún tienes la audacia de aferrarte a ella. ¿Eres tan baja que solo puedes ser feliz robándole el hombre a otra? Que Eric dejara a su esposa en medio de la noche para aparecer con Julia ya había levantado sospechas entre la multitud. Las palabras de Marco solo avivaron el fuego. Siempre dije que había algo raro entre esos dos. Vi a Eric llevándole cosas a Julia más de una vez. Cuando le pregunté, dijo que Zoe se lo pidió. TSK, no se puede confiar en estos hombres de ciudad. Incluso después de casarse, no pueden ser fieles y siguen coqueteando con otras mujeres. Y esa Julia es aún peor. Sabía que él tenía esposa y aún así se aferró a él. ¿Eso es lo que la gente de ciudad llama clase? Las voces de los aldeanos resonaban una tras otra, haciendo que la cara de Julia se sonrojara de vergüenza. Se volvió hacia Eric con lágrimas en los ojos. Pero Eric todavía parecía aturdido. Luchó por levantarse. Marco, suéltame. Necesito ver a Zoe. Ignorada por Eric, Julia sollozó, cubriéndose la cara mientras corría bajo las miradas de juicio de los aldeanos. La lluvia caía con más fuerza. Mi padre echó un vistazo a mi rostro pálido y llamó a Marco, que seguía preparado para atacar. Marco lanzó un último golpe, derribando por completo a Eric, con furia en los ojos. Marco le escupió. No pienses que mi hermana es alguien a quien puedes maltratar. Te dejaré pasar esta vez, pero si vuelve a pasar, te mataré. Con la situación resuelta, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Solo Eric quedó allí, tirado en el suelo bajo la lluvia, bajo el oscuro cielo nocturno. Eric y yo, paso a paso, nos alejábamos cada vez más, igual que en nuestra vida pasada. Capítulo 13. Desde que me casé, ya no había un lugar para mí en la casa de mi familia. El jefe del pueblo tuvo que arreglarme temporalmente un cuarto de almacenamiento para que me quedara. Una vez que me acomodé, mi padre se fue rápidamente, instado por mi madrastra. Todo lo que había sucedido hoy me parecía tan repentino. Me quedé sentada allí, mirando fijamente las paredes vacías, hasta que de repente recordé los libros de texto que habían quedado en el barro. Me levanté de un salto, presa del pánico. Marco me detuvo y me entregó un paquete. Hermana, ¿esto es lo que buscas? Tomé el paquete y, al ver los libros intactos en su interior, no pude contener las lágrimas de alivio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Marco me miró y preguntó, hermana, ¿planeas presentar el examen de ingreso a la universidad? No sabía cuándo se había dado cuenta o cuando había descubierto lo de Eric y Julia. Para ser sincera, sentí que había fallado como hermana. Asentí con amargura. Marco continuó, ¿y él? Voy a divorciarme de él. Los ojos de Marco se abrieron de par en par por la sorpresa y guardó silencio por un largo rato. Sabía que él era del tipo que me defendería, que golpearía a Eric y hasta lo obligaría a disculparse, pero nunca había considerado el divorcio como una opción. En esta época, solo mencionar el divorcio, incluso si era culpa de Eric, me dejaría marcada con la vergüenza, simplemente porque soy una mujer. Marco estaba a punto de decir algo cuando de repente escuchamos un golpe en la puerta. La voz amortiguada de Eric llegó a través de ella. Zoe, ¿estás ahí? Soy yo. Los ojos de Marco destellaron con furia. Voy a hacer que se vaya. Lo detuve. Algunas cosas necesitaban decirse, y había palabras que había estado conteniendo por demasiado tiempo. Capítulo 14. Eric estaba en la puerta, empapado de pies a cabeza, con el rostro cubierto de moretones dejados por Marco. Sin embargo, me miró con preocupación. Zoe, ¿estás herida? La preocupación en sus ojos no parecía falsa, pero para mí solo era irónica. No veía sentido en sus palabras ahora. Con calma, dije, Eric, vamos a divorciarnos. Un relámpago iluminó el cielo, congelando la expresión en el rostro de Eric. Después de una larga pausa, sus labios temblaron. Zoe, sé que estás enojada. Lo que pasó hoy fue mi culpa.
No debí haber estado ausente cuando estabas en peligro. Voy a cambiar. Te prometo que esto nunca volverá a suceder. Estaba cansada de hablar. Dije directamente. ¿Y Julia? ¿Vas a abandonar a tu querida hermanita? ¿Todavía intentas justificar tu corazón dividido como afecto fraternal? ¿Hasta cuándo vas a engañarte a ti mismo? Como si hubiera tocado un nervio. Los labios de Eric se movieron sin sonido antes de finalmente decir, no, no es así. Solo estaba cuidando de Julia por un tiempo. Ya le escribí a mi familia diciendo que te llevaré a la ciudad conmigo. He planeado que pasemos el resto de nuestras vidas juntos. ¿De verdad? Pero ya no me importaba. Los ojos de Eric se llenaron de tristeza y forzó una sonrisa débil. No importa, esperaré a que lo pienses mejor. Tenemos mucho tiempo por delante. Sé que me perdonarás algún día. No respondí. Simplemente cerré la puerta en su cara llena de esperanza. Solo faltaban 3 días. Pronto comenzaría una nueva vida. Una vida sin Eric. Ya no había nada más que decir entre nosotros. Capítulo 15. El día del examen de ingreso a la universidad. Marco me acompañó temprano en la mañana. En el lugar del examen, vi a Eric y a Julia parada junto a él. Julia parecía estar hablándole, pero él se veía distraído hasta que nos vio. Eric había merodeado fuera de mi casa varias veces en los últimos días, ya fuera rogando o actuando con lástima. Me había negado a verlo. Ahora, al verme, se apresuró a acercarse, hablándome suavemente, casi con sumisión. Zoe, ¿viniste a despedirme? No te preocupes, haré mi mejor esfuerzo. Una vez que volvamos a la ciudad, me aseguraré de que tengas una buena vida. Antes de que pudiera responder, Marco intervino con frialdad. Te equivocas. Mi hermana vino a presentar el examen. ¿El examen? Ella, Julia exclamó, su rostro lleno de desdén. Para ella, el examen de ingreso a la universidad era algo para los jóvenes educados. No tenía nada que ver con una campesina como yo. Incluso Eric parecía sorprendido. Era casi cómico. Marco se había dado cuenta de que me estaba preparando para el examen. Pero Eric, que vivía conmigo, no. Eric abrió la boca para decir algo, pero sonó la campana del examen. Seguí a la multitud, pasando junto a él y dejándolo muy atrás. Este examen era algo que había anhelado toda mi vida. En ese momento, no deseaba nada más que concentrar toda mi energía en él. Eric, Julia, ya no importaban. Capítulo 16. 3 días pasaron rápidamente. Después del examen, no regresé al pueblo. Mi prima tenía una pequeña tienda de ropa en el pueblo vecino. Sabiendo que quería ahorrar dinero, me presentó para trabajar allí. Cada día, me levantaba al amanecer para limpiar la tienda, organizar la mercancía y recibir a cada cliente con una sonrisa antes de despedirlos de la misma manera. Allí, me sentía increíblemente satisfecha, casi olvidando el paso del tiempo, hasta que un día, Marco irrumpió, jadeando fuertemente. Me agarró la mano con emoción. Su rostro prácticamente brillaba de alegría. Hermana, entraste, aprobaste el examen y entraste a la universidad. Mi corazón casi se me salió del pecho. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta de aceptación con la que había soñado en mi vida pasada. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que me diera cuenta. Por fin, finalmente, había escapado del destino de mi vida pasada. A partir de ahora, caminaría por un nuevo camino. Marco me secó las lágrimas mientras sonreía con orgullo. Hermana, no lo vas a creer, de todos en el pueblo, solo tú y otro joven educado aprobaron. Eric y Julia no lo lograron. Es ridículo. Antes estaban tan llenos de sí mismos, y ahora son el hazmerreír. No me sorprendió. Eric era inteligente, pero estaba demasiado distraído por Julia como para concentrarse en estudiar. En cuanto a Julia, tampoco había aprobado en mi vida pasada. Con calma, pregunté, ¿hiciste lo que te pedí? Marco al principio se opuso a mi divorcio, pero con el tiempo, le demostré que, incluso sin Eric, podía vivir perfectamente bien. Y no solo eso, había ingresado a la universidad. Él levantó una ceja con confianza. Ya está hecho. Leí tu carta de divorcio frente al jefe del pueblo y a Eric. Hermana, deberías haber visto su cara. Fue como si le hubieran dado un golpe. Se puso pálido como un fantasma. Siguió diciendo que no lo aceptaría y que te esperaría para siempre. TSK, actuando todo destrozado ahora. ¿Dónde estaba esa actuación antes? Sonreí con indiferencia. No importaba cómo reaccionara Eric. Ya no me conmovía en lo más mínimo. Ahora era solo un extraño. A partir de ese momento, nuestras vidas nunca volverían a cruzarse. Capítulo 17. La última vez que vi a Eric fue 6 años después. Para entonces, ya me había graduado. Tenía un trabajo estable e incluso estaba comprometida. Ese día, Marco vino a la capital provincial y nos invitó a cenar. Después de que entré a la universidad, me lo llevé conmigo.
Esta era una época llena de oportunidades de negocio. Al principio, le enseñé cómo montar un pequeño puesto fuera de la escuela. Cuando el negocio comenzó a prosperar, empezó a comprar mercancías al por mayor desde Guangzhou para revenderlas. Su negocio creció cada vez más, compró una casa y un coche. Cuando nos encontramos para cenar, Marco vestía un elegante traje, irradiando confianza y éxito. Parecía más refinado que muchos habitantes de la ciudad. Al salir del restaurante después de terminar nuestra comida, vimos a un hombre encorvado y cojeando, haciendo figuras de caramelo para los niños en un puesto callejero no muy lejos. Cuando me vio, un destello de pánico cruzó por su rostro. Dejó el dinero y se apresuró a empujar su carrito, cojeando mientras huía. Era Eric, 6 años después. A lo largo de los años, de vez en cuando había escuchado sobre él. Marco, que aún guardaba rencor, solía encontrar formas de averiguar sobre su situación. Sabía que después de que Eric regresó a la ciudad, terminó casándose con Julia. Planeaba volver a presentar el examen de ingreso a la universidad, pero sin dinero, y sin alguien dispuesto a mantenerlo, finalmente se dio por vencido. Incapaz de encontrar un trabajo estable, comenzó a vender productos en un puesto callejero. Pero Julia, acostumbrada a una vida cómoda, no pudo soportarlo. Había seguido a Eric esperando una vida mejor y se negó a madrugar y trabajar duro en el puesto. Un día, estafó una gran suma de dinero en nombre de Eric y lo abandonó junto con su hija recién nacida. Sin poder encontrarla, los acreedores le rompieron una pierna y se instalaron fuera de su casa, exigiendo el pago. Y así, terminó en lo que es ahora. Marco se burló al ver la escena patética frente a nosotros. Mi prometido, curioso, preguntó, ¿quién era ese? ¿Por qué salió corriendo cuando nos vio? Desvié la mirada y respondí con calma. Solo alguien irrelevante. No te preocupes por él. Vámonos.